Bien, vamos a saludar de inmediato con el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega. Con él vamos a hablar sobre propuestas y acciones para sobrellevar los efectos del COVID-19. Segundo encuentro de la sociedad civil. ¿Cómo está, sociólogo? Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. A la orden con todas las explicaciones sobre el evento. A ver, primero quisiera que me cuente de qué se trata este segundo encuentro de la sociedad civil. ¿Cómo no? Sí, con todo gusto. A ver, el año anterior se realizó un encuentro de sociedad civil en el mes de septiembre del 2019. ¿Ya? El encuentro por primera vez tuvo la iniciativa de en Guayaquil llevar adelante, ¿no es cierto?, un espacio de trabajo en el cual estemos todas las organizaciones que trabajamos por el cambio social, que trabajamos por la inclusión, por la equidad, por enfrentar la injusticia, por el trabajo social, etcétera, en un solo lugar, discutiendo y presentando, ¿no es cierto?, las experiencias que nosotros tenemos entre todos para poder mejorar los proyectos que tenemos, para poder lograr mayor incidencia pública y sobre todo para posicionar nuestro trabajo. Estuvieron organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, no solo de Guayaquil, estuvieron también organizaciones de varias provincias, de Quito, muchas de ellas también, de Cuenca, de otros países, incluso llegó el alcalde de Piura para conocer las experiencias nuestras en desarrollo local. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones fueron que efectivamente necesitamos entre todos proponer una política pública, ¿no es cierto?, de fortalecimiento, de desarrollo y cooperación para los territorios. Y en eso justamente se enfocó la iniciativa de poner adelante una mesa de desarrollo y de cooperación paraguayas que la empezamos a trabajar en enero y febrero con sector privado, con universidades, con agencias de cooperación, con gobiernos locales. Pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó en el mes de marzo, lamentablemente, y eso detuvo el proceso. Entonces, este segundo encuentro es la continuación de ese trabajo conjunto entre todos los actores para proponer programas que fortalezcan el sector, ¿no es cierto?, que se dedica a ayudar a los demás, ¿no?, por poner un término resumen, que se dedica a proponer y a llevar adelante acciones de desarrollo social. Dentro de ese sector, ¿qué tipo de profesionales están incluidos? ¿Cómo no? Bueno, el sector de desarrollo social básicamente agrupa a todas aquellas profesiones que desde su ámbito académico o su especialización, ¿no es cierto?, llevan adelante proyectos de desarrollo. O sea, por ejemplo, en las ONGs, en las fundaciones, en el caso de Guayaquil, que nosotros somos una sociedad, si se quiere, que tiene organizaciones sociales que fundamentalmente priorizan la oferta de servicios, sean, por ejemplo, de salud, de atención a niños con discapacidad, de atención a víctimas de la violencia. Fíjese, por ejemplo, el caso de atención en temas de discapacidad, es muy interesante Guayaquil. Guayaquil es la ciudad que en número, ¿no es cierto?, y yo diría en tipo de atención, es la que más organizaciones tiene, ¿no es cierto?, que trabajando por esta temática, ¿no es cierto? Guayaquil tiene una enorme experiencia de fundaciones ayudando en temáticas de discapacidad frente a otras ciudades del país. Y por eso es una ciudad que puede incluso exportar experiencias y metodologías de atención, por ejemplo, a niños con discapacidad. Entonces, ¿qué profesionales hay ahí? Pues ya podemos imaginarlo, ¿no es cierto? Psicólogos, especialistas en personas con discapacidad, médicos, enfermeras, etcétera. Yo diría, somos también una ciudad donde la oferta de servicios de salud desde la sociedad civil es bastante amplia, ¿no es cierto? Hay médicos, etcétera. Y obviamente un sinnúmero de organizaciones que trabajan defendiendo derechos. Y ahí hay pues abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, etcétera. Entonces, en definitiva, yo me atrevería a decir en resumen, Guayaquil es una ciudad donde las ONGs y fundaciones fundamentalmente se concentran en ofrecer servicios que ayudan a garantizar derechos, versus, por ejemplo, Quito, que es una ciudad donde sus ONGs, por ser la capital, obviamente, se concentran en la formulación de política pública, en incidencia, en fortalecimiento de ciudadanía, etcétera. Correcto. Sociólogo, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, que tiene inquietudes. Gustavo. Con gusto. Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime. Sociólogo Javier Gutiérrez, permítame hacerle una pregunta dentro del ámbito de su profesión. El mundo está padeciendo un problema muy serio, con este modelo de conducta que no es consecuente con la realidad que se vive en el contagio de la pandemia. Nuestro país y en particular nuestra ciudad tiene un gran índice de esa rebeldía o de esa parte especial de la ciudadanía de creer que podría ser inmune a una situación como el contagio. Y ya se está viendo un aumento de casos nuevos de COVID que podrían llevarnos a una segunda ola, que es lo que está viviendo Europa, ¿verdad? Específicamente, y otros países del primer mundo, y que los está afectando, los está golpeando muy seriamente, no solamente en el tema económico, sino también en base a la pérdida de vidas. ¿Cómo usted puede analizar este modelo de conducta actual que estamos viviendo? Sí, sí, es interesante ver cómo ha evolucionado el comportamiento de la población en el marco de la pandemia global, ¿no? Primero recordemos que es una pandemia global. Lo que está sucediendo en Ecuador en el incremento de casos está en línea con lo que está sucediendo en otros países del área occidental, ¿no? Y ahí viene un tema importante cuando analizamos conductas. La cultura de los países orientales, por ejemplo, donde la evolución de los casos ha sido radicalmente opuesto a los países occidentales, dice mucho del efecto que tiene la cultura en una sociedad. En segundo lugar, y atado a esto, ¿no es cierto?, son los países occidentales los que tenemos una cultura que está ahora representada por si se quiere, un relajamiento social. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos que el resto de personas, ¿no es cierto?, está circulando libremente, está haciendo reuniones, empiezan a relajarse quitándose la mascarilla, eso se llama en una sociedad la representación. O sea, estamos representándonos por algo que aparentemente está más relajado. La representación en países orientales es distinta. Allá la representación es más de la norma. O sea, si la norma dice tenemos que cuidarnos y no quitarnos la mascarilla, nadie lo hace. La representación en nuestros países es en función de lo que el resto hace. Entonces, si el resto se relaja, hay una sensación social de que las cosas están mejorando, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que detrás hay ese elemento cultural entre Occidente y Oriente, que es nuestra representación, es que somos una sociedad que se relaja porque el resto está relajado. Entonces, eso es muy importante visualizarlo, porque es una de las causas, ¿no es cierto?, del aumento de los casos. Y yo diría, otra de las causas es que somos una sociedad con muchos problemas, tenemos que sobrevivir en las calles, ¿no es cierto? Y eso hace también que los contagios aumenten. Claro, pero a ver, vamos a hacer una comparación. La realidad que vive España, por ejemplo, es muy parecida a lo que estamos viviendo acá en Latinoamérica. En España se relajaron tanto que pues ahora están sufriendo las consecuencias, ¿ya? Y la situación acá en Latinoamérica, como usted muy bien lo ha dicho, pues se debe un poco a la necesidad. La gente tiene que salir a buscar una fuente de ingreso porque si no, no tiene cómo comer, cómo darle de comer a su familia. Le perdió el miedo al contagio porque considera de que como ya le dio, entonces yo soy inmune. Pero, en definitiva, ¿este comportamiento o este relajamiento social en realidad ayuda a la economía o no de los pueblos? Ya, ahí voy a contestarle en dos partes, ¿no es cierto?, lo que usted bien me está preguntando. A ver, no solamente es digamos, el fenómeno de la informalidad y de la venta ambulante y de la necesidad de subsistir en las calles en Latinoamérica. También hay relajamiento social en las clases medias y en las clases que más recursos tienen, ¿no es cierto? Y de hecho, uno de los, no diría en términos absolutos, pero uno de las causas del contagio son los eventos sociales, ¿no? Y eso es lo que sucede en España, ¿no es cierto? Hay un relajamiento total porque está nuestro comportamiento ligado a un relajamiento cultural, ¿no es cierto? Nosotros vemos al resto que está relajado y nos relajamos, ¿no es cierto? Y en Europa se da fundamentalmente por los espacios y los eventos sociales, conciertos de música que se han encontrado, ¿no es cierto?, en algunos países europeos llenos de jóvenes sin protección, los bares, los restaurantes, los parques, en fin, es en el caso europeo. En el caso ecuatoriano también hay un relajamiento a nivel de espacios, ¿no es cierto?, de intercambio social, de socialización.
dónde socializamos los latinos, los ecuatorianos? En reuniones, ¿no es cierto? Y nos tomamos un vaso de alcohol, un vaso de cerveza, y uno más otro nos va relajando cada vez más, y ahí, ¿no es cierto?, el riesgo de contagio es altísimo, es altísimo. Eso también sucede en Ecuador, y sucede en los países, ¿no es cierto?, de democracias avanzadas europeos. En el caso ecuatoriano hay un punto adicional que justamente es el que usted menciona, y ese es un segundo punto de la pregunta que usted me realiza, ¿verdad? En estos espacios ya de carácter popular, donde la gente está sobreviviendo, vendiendo, etcétera, tratando de ganarse un recurso para su familia, también es un foco de contagio fuerte, porque obviamente por la dinámica, ¿no es cierto?, del trabajo en ese momento, ahí no se llamaría relajamiento, ahí se llama sobrevivencia, por la sobrevivencia y el intenso trajín, ¿no es cierto?, de nuestra población en esas actividades, ¿cierto?, tendemos a no cuidarnos, y ahí los contagios. ¿Qué pasa con el tema económico? Bueno, y ahí hay un debate, ¿no es cierto?, encontrado entre quienes defienden que tengamos más apertura y entre quienes tengamos un control mayor. Yo estoy a favor de tener un control mayor. No quiero decir ir a una cuarentena absoluta, que eso sería, digamos, súper difícil para nuestras economías, pero sí un control más riguroso desde el Estado, desde los gobiernos locales, para que en los procesos de comercio ambulante, incluso en los negocios privados, en las empresas, donde también se han dado contagios, ¿cierto?, tengamos mayor rigurosidad. Creo que los estados latinoamericanos hemos fallado en eso. Y es resultado de una falla histórica, de la debilidad de nuestros estados, ¿no? Esto lo que nos sucede es resultado de una debilidad histórica de los estados. El Estado, en un proceso de apertura comercial en pandemia, debe tener más rigurosidad en campañas de protección, debe estar con brigadas, digamos, de salubridad en las zonas más populares, ¿ya? Debe estar, digamos, en permanente contacto con los jóvenes a través de brigadas, de campañas. Se lo ha hecho, yo sé que incluso los gobiernos locales han hecho lo suyo, pero yo diría, ha faltado mucho más, ha faltado mucho más. Entonces yo creo que es un mix, es decir, es una apertura controlada, con mayor énfasis en el cuidado público, con una mayor inversión de recursos desde el Estado, en salud, ¿no es cierto?, en cuidado público entre todos, que debió haberse hecho no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. O sea, las consecuencias que vivimos ahora es la consecuencia de un Estado débil históricamente, ¿no? Muy bien, en este segundo encuentro de la sociedad civil, en la que se pretende de alguna manera llevar pensamientos positivos a la población, se tiene pensado también un poco dar pautas o protocolos o consejos que ayuden un poco a mitigar ese comportamiento propio de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, muy importante, así es. Vamos a aprovechar ese espacio, como usted bien dice, el miércoles y jueves, que tenemos el evento a partir de las 15 horas, de 15 a 18 horas, para que en la experiencia que las universidades, las ONGs, la cooperación internacional, los gobiernos locales, las empresas que hacen responsabilidad social, esas experiencias que nos van a intercambiar, ¿no es cierto?, estén, digamos, de alguna manera sustentadas en aquello que debemos hacer para enfrentar el COVID de mejor manera. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las ONGs que trabajan con niños con discapacidad, vamos a tener ONGs que hablen sobre su experiencia de cómo enfrentaron en sus proyectos la etapa fuerte del COVID y cómo van a hacer ellos para enfrentar lo que se nos viene, porque esta situación de la pandemia universal va a continuar un año más, digamos, de lo que hemos escuchado, ¿verdad? Así sea con vacuna, la sociedad va a tener que todavía protegerse un año más. Entonces, vamos a tener problemas económicos, vamos a poder tener problemas sanitarios, o vamos a enfrentar riesgos económicos, vamos a enfrentar riesgos sanitarios, y los proyectos y las organizaciones tienen que estar preparadas, tenemos que estar preparados. Entonces, efectivamente, como usted bien dice, van a haber consejos para cómo cuidar a la población, van a haber propuestas para que los proyectos sociales nuestros incluyan a la población más vulnerable que está afectada por el COVID o que puede estar afectada por el COVID. Entonces va a ser un espacio, como usted bien dice, de reflexión, de consejos, de poner en la mesa en lo que se debe fortalecer desde los municipios, desde el gobierno central, desde la cooperación internacional, y crear un territorio saludable, es lo que buscamos, ¿no? Crear un territorio saludable en el marco de esta pandemia difícil. ¿Y cómo llegar a una realidad consciente de lo que se vive
específicamente sectores vulnerables por parte de los organismos gubernamentales cuando no hay dinero que alcance, por ejemplo. Así es. Yo creo que, y eso es lo que hemos discutido para poder aportar en esta situación desde que inició la pandemia, es que haya una vinculación y un diálogo mucho más fuerte, ¿no es cierto?, permanente, que sea parte de la política pública, un diálogo y un accionar permanente con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, ¿no es cierto?, y con la empresa privada que está dispuesta también a aportar desde sus áreas de responsabilidad social. Bueno, pero algunos amigos nos dirán, eso sí se dio en la etapa de emergencia. Digamos, sí se dio como parte de un momento, digamos, de emergencia, una cúspide de la problemática que nos llegó a afectar a todos de una manera intensa, ¿no? Con terror, con miedo, con angustia por lo que estaba pasando. Pero yo creo que esa colaboración debe permanecer en el tiempo. Esa articulación incluso permite que podamos acceder o tengamos mayor posibilidad de acceder a recursos de la cooperación internacional. Porque fíjense, la cooperación internacional, poder decidir, es que haya una articulación público-privada fuerte, que haya capital social. Y eso es lo que nos falta. Yo no estoy hablando solamente del caso guayaquileño, estoy hablando de todo el país y de varios países latinoamericanos. Unos lo han hecho mejor, ¿no es cierto? Hay ejemplos que hay que observar en esa articulación público-privada, que capta recursos, que puede asegurar de mejor manera el efecto positivo, ¿no es cierto?, de una política pública para proteger la salubridad y la salud de la población. Entonces, mi reflexión a su pregunta es esa. O sea, en momentos de crisis, más necesitamos estar unidos, más necesitamos estabilidad. Lamentablemente, nuestros países en esta época han demostrado articulación de políticos, casos de corrupción, debilidad de las instituciones, y eso es lo que en época de crisis debilita la política pública. Entonces tenemos que hacer lo contrario. Los políticos tienen que tomar conciencia de que estamos en una etapa severamente difícil, y ahí es cuando necesitamos de estabilidad, ahorrar recursos, ser transparentes, tener un diálogo fuerte, coherente, permanente con la sociedad civil, con las universidades. Si pudiéramos hablar de todo lo que hemos hecho con universidades, nos faltaría el tiempo. Hemos hecho muchas cosas positivas y con poquitos recursos. Hemos hecho mucho con las universidades, entre ONGs y universidades me refiero, ¿no? En el noroeste de Guayaquil, que es una zona vulnerable. Entonces, mi respuesta va por ahí. Efectivamente, en época de crisis necesitamos consolidación social, si se quiere. Felicitarlos porque este tipo de encuentros definitivamente construyen un tejido social muy necesario en estos momentos en el que necesitamos fortalecernos como humanos, como sociedad, y que más allá de eso, pues los gobiernos tienen que ser muy conscientes de que hay una necesidad imperiosa de preocuparse por los sectores más desprotegidos de la población. Jaime, continúa usted con estudio. Solo la última pregunta, porque tenemos entendido que el sociólogo tiene una reunión a las 10 de la mañana. Los gobiernos están pensando en regresar a clases presenciales, sociólogo. ¿Qué criterio merece esto? No solamente nuestro gobierno, sino en algunos otros países, y ya algunos están en clases presenciales, cuando todos tenemos que seguirnos cuidando. Y la segunda es consultarle la fecha de este encuentro. ¿Lo van a hacer vía telemática quienes participan, sociólogo? Sí, con todo gusto. Con respecto al retorno de las clases presenciales, yo estoy con quienes opinan que no se lo debería realizar hasta que realmente la situación esté controlada, hayan mejores condiciones de seguimiento desde el sector público de casos, de pruebas. Fíjese que incluso hay un cuestionamiento de que el número de pruebas en Ecuador todavía es bajísimo. En fin, yo creo que no hay condiciones y entiendo, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil, otras alcaldías y varias entidades no están de acuerdo todavía con el retorno. Yo me sumo a esa línea, no estoy de acuerdo con el retorno. Fíjese lo que está pasando en España y Europa, nuevamente están retomando las clases virtuales luego de una etapa de trabajo, de clases presenciales, perdón, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hay varios científicos y analistas que dicen que el efecto es mínimo, que no hay riesgos, pero si fuese así, Europa mantendría las clases públicas y privadas, ¿no es cierto?, en el sistema escolar público y privado, las mantendría abierto totalmente, y no es así. Están volviendo a las clases virtuales. Entonces, eso quiere decir que detrás hay un riesgo.
Y de todas maneras son vidas, ¿no? Lo que decían ustedes hace unos minutos, detrás hay vidas humanas. Por más que, digamos, el riesgo es mínimo, decir que van a morir pocas personas no es así, o sea, no es adecuado decirlo de esa manera o manejarlo de esa manera. Son vidas humanas que tenemos como sociedad que protegerlas y para eso están las autoridades, para tomar decisiones públicas, en este caso de retorno o no a las clases presenciales, son decisiones públicas, de carácter de política pública, que por sobre todo debe estar el ser humano. Entonces yo creo que el riesgo es latente cuando tenemos espacios de actuación social presencial y en el caso escolar mucho más. Entonces yo estoy a favor de que todavía se mantengan el sistema escolar virtual, ¿no? Y en cuanto al encuentro de sociedad civil, sí, muchísimas gracias por el espacio para poder explicarlo a la ciudadanía. El evento es a partir de mañana, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 3 de la tarde a la tarde. Se pueden inscribir en un acceso, un enlace en www.encuentrodelasociedadcivil.org. Es importante que se inscriban, ¿no?, en este enlace porque tenemos temas que van a estar tratándose de manera autónoma en varias salas. Entonces la gente tiene que escoger una sala. De igual manera que un evento presencial, ¿no es cierto? Tenemos que escoger una sala, a un foro temático distinto, entonces tenemos que inscribirnos para irnos a una sala delimitada. Son 4 temas, son 4 salas con cada uno con 4 temas. Un tema es de una sala de prevención de violencia y cultura de paz, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la prevención del maltrato infantil, la equidad de género, la prevención del maltrato contra la mujer, etcétera. Es decir, todo lo que es cultura de paz y prevención de violencia. La segunda mesa es todo lo que es emprendimiento, rescate de la economía familiar, ¿no es cierto?, microfinanzas, todo lo que es aquello que configura el rescate del tejido económico para llevar adelante, ¿no es cierto?, el mejoramiento de la calidad de vida a través del emprendimiento y la economía local. El tercer tema es relacionado con el futuro de las ciudades, un tema que está ahora muy en boga, que se acrecentó por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Todo lo que es la sostenibilidad urbana, qué va a pasar con el futuro, ¿no es cierto?, si no tomamos decisiones ahora adecuadas. Y el tercer tema se relaciona con las condiciones de trabajo de la sociedad civil, las ONGs, cómo fortalecer el trabajo de la sociedad civil, cómo mejorar la incidencia pública, la incidencia política, cómo articular de mejor manera a la sociedad civil con los gobiernos locales, como lo que ustedes mencionaban, cómo rescatar el tejido social, todo lo que es fortalecimiento social es la cuarta mesa. Entonces están invitadas a que se inscriban en www.encuentrodelasociedadcivil.org, enlace para inscribirse y a través de eso también podrán recibir su certificado de participación. De 3 a 6 de la tarde tenemos conferencistas internacionales también, va a ser virtual, todo eso va a ser virtual obviamente, en redes sociales se lo va a estar pasando también, para que la mayor cantidad de público pueda participar presencial. Sociólogo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, muy interesante el diálogo. Ha sido el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega, aquí en el programa Los Especialistas.